El día de ayer comentábamos lo que estaba pasando en el Opus Dei desde hace un año a partir de un análisis bastante agudo del teólogo español Jesús Martínez Gordo, ¿no? Pero ahora me topé con otro de Giancarlo Rocca, quien es jefe del sector de órdenes religiosas en el Vaticano, que también tiene una aproximación a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo o en lo que se está transformando el Opus Dei. El Opus Dei comenzó como un instituto secular en los años 50 hasta los años 80, y entre los 80 y la actualidad se convirtió en prelatura personal gracias a el Papa Juan Pablo II, pero claro, por petición de la propia obra o por el propio Opus. En los 50, cuando se convierte en instituto secular, se convierte en el primero en la historia de la Iglesia Católica y, todo hay que decirlo, se convierte en el referente de una serie de movimientos laicales, seculares, como por ejemplo, y aunque lo niegue, pero es la verdad, el sodalicio en el caso peruano. Hay más, ¿no? Están los Kikos, el movimiento de Kiara Lubich, o sea, hay un montón, digamos, pero el primero, hay que reconocérselo, fue el Opus Dei. Pero claro, luego se convierte o solicita esta figura de prelatura personal, y que en el camino los sucesores, digamos, del fundador, Escrivá de Balaguer, Álvaro del Portillo, por ejemplo, que murió en el año 1994, se convirtió en el primer prelado del Opus Dei, el primer superior, después de Escrivá, y fue obispo desde el año 1990. Luego le sucedió Javier Echevarría, que murió en el año 2016 y fue el segundo prelado histórico del Opus Dei y obispo desde el año 1995. Luego de Echevarría vino el actual, el también español Fernando Ocariz, tercer prelado histórico del Opus Dei desde el 2017, probablemente sea el último como van las cosas, pero a él sí nunca lo nombraron obispo. Es interesante este artículo de Giancarlo Rocca, donde dice, por ejemplo, el Papa Francisco ha reducido repentinamente el Opus Dei a un estatuto incluso inferior al de un instituto secular, tal como había sido aprobado en 1950, con el orgullo de haber sido el primer y modelo de los institutos seculares. Como instituto secular, dice Rocca, el Opus Dei tenía un presidente general y podía incardinar sacerdotes y laicos. En la nueva formulación del Papa Francisco, solo los clérigos pueden ser incardinados en la nueva asociación pública clerical, que es en la que los ha convertido el Papa y que ahora ya no dependen del dicasterio para los obispos. Ya hemos dicho que los dicasterios son como ministerios universales de la Iglesia, ¿no? Y ahora dependen del dicasterio para el clero. Es evidente, sigue diciendo el jefe del sector de órdenes religiosas en el Vaticano, que el Opus Dei está siendo privado de los laicos, que son el grueso de la organización, que constituían su fuerza y que ya no pueden ser considerados sus miembros. No es poca cosa eso, ¿eh? Yo preguntaba en un inicio, o en alguna de estas videocolumnas, siguiendo los pasos que está dando el Papa sobre el Opus Dei,
¿Qué pasa, por ejemplo, con numerarios como Rafael Rey o Federico Prieto Celi, entre otros, que son laicos consagrados que viven en comunidades del Opus Dei? Eso todavía no me termina de quedar claro. Con la nueva intervención del Papa Francisco, dice Gianfranco Roca, el Opus Dei se ve obligado a repensar toda su estructura. De hecho, el Opus Dei ya había comunicado inmediatamente después de la intervención de julio del 2022, que fue la primera, hace poquito más de un año, que estaba trabajando en una nueva estructura cuyas líneas, sin embargo, se desconocen, ¿no? En la misma línea de lo que comentábamos ayer en el artículo de Javier Martínez Gordo. El principal problema para el Opus Dei, dice Gianfranco Roca, sigue siendo el laicado, que son su verdadera fuerza. Y son su verdadera fuerza, ¿por qué? Porque ahí hay políticos importantes, ahí hay empresarios riquísimos, muy importantes, ¿no? Ahí están también sus numerarios. Si el Opus Dei, dice Roca, hubiera seguido siendo una institución laica, los problemas de hoy no existirían. Y si el Opus Dei volviera a la fisonomía de un instituto secular o de una sociedad de vida apostólica, que es, por ejemplo, concretamente el caso del sodalicio, ciertamente recuperaría a los laicos. Y apunta, la línea del Papa Francisco es clara, la del Opus Dei aún no. Porque el Opus, no sé, tiene una actitud como que está esperando, pareciera, ¿no? Estar esperando que esto quede en letra muerta o que el Papa Francisco se olvide del asunto o por un tema de edad renuncie o por un tema de salud se vaya a la casa del padre o algo por el estilo. Como comentaba Martínez Gordo en la columna que comentábamos ayer. La prelatura del Opus Dei no es una estructura jerárquica de la Iglesia y por lo tanto la somete al dicasterio para el clero, ya que es una estructura fundamentalmente clerical. El Opus Dei, por tanto, abandona el lugar que antes ocupaba en el dicasterio para los obispos. Y de ahí, supuestamente modifican los estatutos. Se trata del tema de que el prelado ya no va a ser más obispo y qué sé yo. Y aquí quería empalmar con este siguiente artículo, este nuevo artículo de Jesús Martínez Gordo, que es este cura de Bilbao, teólogo y profesor en la Facultad de Teología de Vitoria y profesor invitado en la Facultad de Teología en Nápoles, Italia, autor de varios libros y, como comentaba ayer, es alguien que defiende la línea de Ratzinger, ¿no? No es un rojo, no es un progre, y escribe muy bien, debo reconocerlo. En este nuevo artículo, que habla sobre esta crisis real que está viviendo el Opus Dei, hay un párrafo en el que dice: centro la atención en las respuestas, interpretaciones o lecturas formuladas por los responsables del Opus Dei y personas cercanas a la obra que me parecen minimizantes. Hace unos días, esto ya lo cuento como anécdota, ¿no? En las páginas del diario ABC de España, en la sección de opinión, apareció un artículo virulento, atrabiliario, hiperbeligerante y ofensivo contra el Papa Francisco, ¿no? De un periodista ultracatólico, hipersimpatizante del Opus Dei, diciendo: oiga, ¿qué le pasa? O sea, de verdad que estoy siendo suave.
¿Qué le pasa, Papa Francisco? Nosotros somos la élite, nosotros somos el ejército de Cristo. ¿Ah? Usted no nos puede tocar, o algo así. Este periodista ultracatólico, dicho sea de paso, es uno de los miembros del equipo estable de la COPE. La COPE es la radio de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? que está conformada en su mayoría por periodistas católicos. Y sale, pero con este artículo brutal en las páginas de ABC. Bueno, a ver, sobre las lecturas minimalizantes, como las llama Martínez Gordo, sobre lo que está ocurriendo con el Opus Dei, dice, la primera de las reacciones minimalizantes la encabeza el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Cáiz. Se trata de una acogida que trata de quitar hierro a la decisión y disolver, ¿no? o diluir lo que pudiera haber de crítica al Opus por parte del Papa Francisco. Otras reacciones han buscado emitir o proyectar o contagiar el mensaje de que las cosas en realidad siguen como antes, una vez que se efectúen unos pequeños ajustes que en el mejor de los casos, dice Martínez Gordo, no pasarían de ser más que cosméticos. Dicho sea de paso, lo digo también en paralelo, que es algo que está tratando también de comunicar, ojo, el sodalicio respecto de la visita de la misión Scicluna Bertomeu. No, tranquilos, el piso está parejo, el jesuita Guirlanda nos está acompañando espiritualmente, él está en desacuerdo con la visita de la misión. Tranquilos, muchachos, no, ahí no va a pasar nada. Además, Guirlanda es cardenal, es confidente del Papa, son así, uña y mugre. Bueno, volviendo al Opus. Larisa López, simpatizante del Opus Dei, no sé si es supernumeraria o numeraria o algo así, ha dicho, ha habido, medios que han interpretado la decisión papal como una degradación de la prelatura por parte del Santo Padre. Nada de eso. No se modifica en nada la sustancia de la prelatura del Opus Dei. Y sostiene que el cambio o los cambios que está haciendo el Papa desde el Vaticano no introduce directamente modificaciones en el régimen de la prelatura. Esto es absolutamente falso, si me preguntan, porque ha quedado claro que la prelatura personal sigue existiendo, sí, pero como una palabra hueca. La prelatura, hoy por hoy, es un término vacío para el Opus Dei, porque le están deshaciendo el chiringuito, les están moviendo el kiosco. Creo que ha llegado la hora de aparcar, de estacionar esta lectura minimalizante, dice Martínez Gordo, más cuando a partir de ahora el Opus Dei pasa a ser una asociación pública de clérigos perdiendo su estatus exclusivo. Es efectivamente lo que está pasando, y no lo que dice la otra señora. Y bueno, es un artículo, como les digo, bastante largo, bastante acucioso, muy agudo, muy bien escrito, sobre las diferentes lecturas e interpretaciones respecto de lo que está sucediendo en el Opus Dei. El Papa, aquí alude a un artículo publicado en Religión Digital con un seudónimo cuya identidad conocen los periodistas o la dirección y el comité editorial de Religión Digital, y que aparece con el seudónimo de Cozumel, ¿no? Que creo que es una isla en México, en la zona esta de, ¿cómo se llama? Donde está Playa del Carmen, en fin. El Papa, de facto, dice este Cozumel, ha intervenido y liquidado
al 98% del Opus Dei. Y solo se estaría quedando con el 2% de sus miembros, es decir, con los curas, con los sacerdotes, con los clérigos y los miembros de la Santa Cruz. ¿Quiénes son los miembros de la Santa Cruz? La rama paralela de curas que forman parte de la familia espiritual del Opus Dei, pero no son opus con derecho pleno, por decirlo de alguna forma. Son curas de segunda categoría en el Opus Dei, por decirlo así. Los laicos ya no pertenecen a la estructura ni jerárquica ni orgánica de la Iglesia, ni serán prelatura nunca más. No sé por qué me tinca que este Cozumel o es un opus o un ex opus que justamente no está dando su nombre porque los opus y pro opus y opus lovers y simpatizantes suelen ser, habrán visto, un pelín beligerantes, ¿no? Y hostiles y agresivos cuando los tocan así. Este es un asunto, dice Martínez Gordo, de grandísimo calado, ya que como consecuencia de esta decisión aflorarán los 3.000 millones de euros en manos de laicos en nombre de la obra de Dios. Habida cuenta de que los laicos no tienen ninguna relación jurídica con el Opus. Y dice, reserven entradas. Esto lo dice Martínez Gordo. Reserven entradas. Es lo terrenal y no lo divino por lo que están peleando. O sea, la plata. Y termina preguntándose, ¿es posible nacer de nuevo siendo viejo? Y responde, es innegable que estamos asistiendo a una de las decisiones más valientes por su radicalidad evangélica de Francisco. Además, procediendo como lo está haciendo, quiere dar pasos firmes y seguros, contando para ello con el asesoramiento y ayuda de gente que, especializada en derecho canónico, sabe lo que se hace. Y ahí ya lo dejo. Y nada, creo que ya no estoy emitiendo una opinión personal, estoy tratando de citar gente que ha estudiado el tema, ha hurgado el tema, ha hecho una reflexión sobre las acciones puntuales del Papa a lo largo del último año sobre este tema y digamos que hay coincidencias sustantivas, ¿no? Y que sí están pasando cosas en el Opus Dei, evidentemente. En todo caso, lo dejo ahí. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!